Dice así en la palabra del Señor: así dice el Señor, los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Por eso yo enviaré fuego contra Judá, que consumirá las fortalezas de Jerusalén. 6. Así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas?, afirma el Señor. 12. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse por su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Allí está el juicio a su pueblo. Y hoy vamos a estar viendo, o vamos a estar trabajando sobre un tema, y con ahí a ese tema algunos subtemas. ¿Sí? El tema, vamos a estar viendo el pecado por favor, de la altanería. ¿Sí? Este tema es la altanería en el hombre. Ahí podemos nosotros estar identificando en un contexto general lo que estaba pasando con el pueblo. Vamos a estar observando estos 4 subtemas en cuanto a la altanería en el hombre. Número 1, menosprecia la palabra de Dios y genera juicio. Sí, es decir, en cuanto a lo que acabamos de leer, cree en mentiras, desprecia la palabra del Señor, cree en mentiras, lo que provoca que las generaciones se descarríen. Punto número 2, la altanería del hombre proviene de las riquezas. Ahí están los versículos del 6 al 8. Se menosprecia a los justos y pobres, del cual se llegan a cometer muchos abusos. La altanería en el hombre, número 3, olvida de dónde nos ha sacado Dios, pero Él nos lo recuerda. Ya estamos olvidados. Versículos 9 y 10. Y por último, la altanería en el hombre, número 4, pierde grandes oportunidades, o hace que se pierdan grandes oportunidades como bendiciones de Dios. Bien, pues vamos a introducir en este tema. Traigo la definición de lo que es altanería. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Ya nos adelantamos. Aquí continuamos ya con los últimos juicios en base a lo que acabamos de leer. Ahí está de los desgracias. La altanería de las personas. Su significado, o el significado es ave rapaz, que significa que vuela alto, ¿no? Es el altanero, vuela alto, muy, muy alto. Como algunos que cantan así. Muy, muy, eso.
Y la segunda es el significado de altanería en la persona, es que se cree superior a los que le rodean por su posición social, económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato social y despreciativo hacia los demás. Eso es la altanería. Recordando un poquito por qué este tema, es porque se acuerdan cómo se encontraba en esos momentos, en estos tiempos que estamos leyendo de Amós, el pueblo de Israel. Estaban gozando de una riqueza, de una prosperidad económica como no había par en otro lado, como no la habían vivido. Era la época dorada, ¿sí? Y aparte tenían paz, gozaban de paz. Acuérdense que el rey que se llamó Jeroboam II fue el que conquistó los límites de Israel. Bien, encontrándose en esta situación, pues es lo que llama la atención, en una situación de prosperidad económica que llama la atención de Dios, en un sentido donde es demandado, es denunciado y es enviado el profeta Amós a hablar con el rey. ¿A dónde fue a hablar con él? ¿Se acuerdan que hablábamos? Fue a Betel, el centro de la adoración del becerro. La adoración del becerro. Ahí en Betel era el centro de la adoración. Acuérdense que eran idólatras. Amós era contemporáneo ¿de quién? De Oseas, el que denunciaba la idolatría del pueblo. Bien, es contemporáneo. Estamos en Oseas hacia la idolatría y Amós a la justicia social, a la práctica de la palabra. Bien, como debe de ser. Ahora sí, vamos a alzarnos. Ahí tenemos, para concluir, los juicios. Ya vimos 6 naciones alrededor, y quiero comentarles un poquito así. Si ustedes pueden observar, ¿dónde está Samaria? ¿Dónde se encuentra? ¿A dónde? Damasco, perdón. Se encuentra en la parte del norte, ¿sí? Allá está el imperio asirio. ¿Recuerdan? Muy bien. Luego hablaba hacia Gaza, que es el lugar de ¿qué? De los filisteos. Recuerden, los filisteos eran enemigos. De ahí fue el gigantón, ¿cómo se llama? Goliat. Muy bien. Luego emitió juicio hacia Tiro, que es en la parte superior, la parte del norte de Israel, hacia allá pegado son los fenicios. Luego emitió hacia Edom, hacia la parte del sur, ¿sí? Aún debajo de Judá, ahí está Edom. ¿Se acuerdan quiénes son los descendientes de Edom? De Esaú, muy bien, ¿sí? El que despreció la primogenitura, hermano de Jacob. Y luego emitió el juicio para Amón, ahí a un costado de Israel. Y por último, de los reinos vecinos, fue para Moab, ahí el moradito. ¿Ya lo ubican? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan quiénes fueron los amonitas? ¿Quién es la descendencia de los amonitas de Amón? Fueron la descendencia por causa de el incesto ¿de qué? De Lot y sus hijas. Muy bien, ya estamos ubicados. Noten lo siguiente: el Señor viene dando juicio hacia alrededor como si fuera una manera de espiral, para llegar ¿a dónde? Al centro, que es Israel. Nos falta uno de revisar, que es el que está abajo, el reino del sur, Judá. Y posteriormente el Señor tiene algo reservado para Israel. Bien, el juicio para Judá, así ha dicho el Señor: el reino de Sur, Judá y Benjamín. Su pecado fue que despreciaron la ley del Señor y no guardaron sus decretos. Se descarriaron por las mismas mentiras que engañaron a sus antepasados. Ese fue el pecado, ahorita lo vamos a analizar. Y el juicio es que dice el Señor: haré caer fuego sobre Judá y todas sus fortalezas. Vayan grabando un poquito todo esto, si anotan, porque también va a ser parte de examen, ¿sí? Ahí lo vamos a estar repasando, pero dice: va a hacer caer fuego sobre Judá y todas sus fortalezas. Ahí está hasta el versículo 5.
siguiente juicio es contra Israel. Ahora sí, contra Israel, contra el pueblo del norte, el reino del norte, las 10 tribus. Así ha dicho el Señor: el reino del norte, su pecado fue, enlístenlos, menosprecian al justo y al pobre. Pecado de la codicia y abuso al humilde, la inmoralidad sexual y la corrupción, además de que menospreciaron a los profetas y a los nazareos de Dios. Así textualmente como está en la Escritura. Y el juicio que dio el Señor es que pondría una carga pesada que nadie podrá escapar sin ser humillado. Ahí está sintetizado de una manera para una paráfrasis en lo que es el juicio del Señor que nosotros ya hemos leído. Siguiente, por favor. Ahí está. Pues muy bien, vamos a iniciar con este tema: la altanería de los del pueblo. ¿Sí? La altanería de los del pueblo. Número 1, menosprecia la palabra de Dios y genera juicio. ¿Se acuerdan que era lo que hablaba acerca del reino de Judá? ¿Sí? ¿Qué entienden ustedes por menospreciar la palabra de Dios? Desechar la palabra. Desde que los iba guiando en el pueblo, en el desierto, Él les decía que ellos no tenían que imitar las costumbres de otros pueblos. Y ellos, al llegar a varios pueblos, adoptaban sus costumbres y dejaban de lado la palabra de Dios. Ya no le hacían caso. Ya no le hacían caso, la tomaban en poco, en una palabra. ¿Qué puede llevarnos esto realmente? Es que no hay un interés por la palabra de Dios. Se asemeja mucho actualmente dentro del pueblo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas sillas tenemos hoy vacías? Entonces, el menospreciar la palabra de Dios, pues también debemos contemplar que genera un juicio. Ahí tenemos una figura de un hombre, ¿sí?, que le da sueño, ¿no? Bosteza, ¿sí? No se aguarda, no tiene ese interés, ese gozo por escuchar la palabra, por aprender los decretos del Señor, por los mandamientos, por enamorarse y aprenderse los dichos del Señor, ¿no? Pero más bien pensando en otras cosas. Hay que estar por estar, pero no hay un interés genuino por aprender, por aceptarla. En otro sentido, no es importante. Hoy nos hemos encontrado con muchas personas. El pueblo estaba viviendo todo eso, ¿sí? Estaba en una prosperidad tremenda que la palabra de Dios no le importaba. Parecía como si ya estuvieran en la plenitud, estuvieran en la gloria, ya habían alcanzado, eran un pueblo próspero económicamente, tenían paz. Parece que ya se habían realizado. Sin embargo, hablando de la palabra de Dios, veíamos que eran más religiosos que nada en algún momento dado, pero para eso no es importante. ¿Sí? Tengo otras cosas que hacer, seguir generando, tengo trabajo, tengo deudas, tengo pagos. Y decimos, ¿está mal enfocarse en eso? ¿Enfocarse? Exacto. Lo que está mal es hacer un lado la palabra de Dios. Cuando ya lo supera, ya hay que preocuparse, porque eso precisamente es lo que va a generarnos en un momento un juicio. Y vamos a ver en dónde va a terminar. La siguiente, por favor. Ahí tenemos lo que decía para el pueblo de Judá, es que creen mentiras y por creer mentiras se cometen muchos errores. ¿Cuántos aquí hemos creído muchas mentiras? Obviamente desprecia la palabra de Dios, no se lee la palabra. Ustedes saben que en las redes sociales hay así de predicadores, y que hay iglesias llenas, y que dices tú que Dios nos permite escudriñar la palabra, que por su espíritu podemos tener la verdad revelada y podemos nosotros así poder discernir lo que están enseñando es verdad o no. Y dices, están en las iglesias llenas. ¿Qué es lo que pasa allí? No leen, creen todo lo que les dicen. Esa es una parte. Por otro lado, las generaciones. Lo que cree el papá, lo que creyó el bisabuelo, lo que cree el papá, lo que debe creer uno.
y se repiten las generaciones. Las mentiras se igualan en un sentido a la idolatría, ¿sí? A idolatrar lo que ellos creían. ¿Ustedes han tenido una mala, han aprendido algo mal o siguen teniendo una mala enseñanza, una práctica de una mala enseñanza? Ayúdate que yo te ayudaré. Que dice, no, Dios aprieta pero no. Dios aprieta pero no. La hoja del árbol. Así textualmente no está, pero sí da a entender, ¿no? Que el Señor tiene el control, pero no está ahí. ¿Qué más que pueden hacernos a nosotros? Bueno, con que yo vaya a la iglesia está bien, aunque no sirva, ¿no? Yo ya cumplí, ¿no? Son algunas acaso los mismos errores que cometieron sus padres, ¿sí? Al seguir sus ídolos se repiten. Y esto lo que estaba pasando es que estaban ellos mostrando, cerraron una parte acá de este lado de Judá, ¿sí? Al reino del sur, el emitir o la verdad, sino que estaban más apegados o más arraigados a las costumbres, ¿sí? Y a lo que era hacer las fiestas, pero no tal como el corazón, ¿sí? No con el entendimiento de adoración, ¿sí? Habían perdido. Entonces lo que les demanda Dios es que también lo que estaban creyendo mentiras es que si muchos lo hacen, pues no está tan mal, a seguir a las multitudes, ¿sí? Las prácticas de los demás. Una creencia que en aquel tiempo podía ser y que ahora también es que nada es absoluto, todo relativo. Son mentiras que llegan a creer, depende de lo que tú creas. Ahorita estamos llenos de humanismo, que es esa corriente. En los tiempos de Judá, con lo que tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Estás creyendo tú en la verdad o te estás generando tus propias mentiras, lo que creyeron tus padres? Que no nos damos a la tarea de buscar al Señor, de buscar en su palabra. Como ven, sí se va más o menos entendiendo lo que demanda de Israel en eso que es menospreciar la palabra. Los peligros que pueden ser es que se cometen muchos error tras error, los mismos de nuestros antepasados, los mismos que están cometiendo y que pueden cometer, ¿quiénes? Nuestros hijos, familias que ven inestabilidad en la relación con Dios, en el crecimiento en la palabra, que no hay una seriedad, que no hay una obediencia a Dios. Los hijos cometen lo mismo, ¿sí? Entonces van a estar apegados ellos hacia allá. ¿Qué es lo que nos desafía aquí el Señor? Rompe cadenas. buscar y darle el valor a la palabra de Dios, ¿sí? Como lo más sublime, lo más grandioso, lo que es luz a nuestras vidas. ¿Tomas decisiones antes tú o vas primero consultas a Dios? ¿Sí? Es una forma de enseñanza. Muy bien. Por otro lado he escuchado mucho también que se vive detrás de la excusa. Cuando se demanda, oye, mira, tu práctica que estás llevando no es la correcta. Sí, y hay una frasecita que muchos dicen, les decimos, mira, la escritura dice que debes perdonar. Sí, pero qué beneficio. La palabra es escrita por Dios. Exacto, le buscan la excusa de menospreciar lo que dice Dios, de buscar hacer la voluntad propia que hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Este es el tema en el cual puede generar precisamente que sigamos creyendo lo que no es. ¿Qué debemos de hacer? Buscar la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo se logra eso? Leyendo la palabra, escuchándola, enseñándola, practicándola, yendo a un grupo familiar, viniendo a los cultos, a su nivel de capacitación, todo lo que el Señor nos permita para poder conocer ahí más y más. Bien. Y por último, bueno, tenemos ahí un punto en lo que es en este tema, que también las generaciones se descarrían, menosprecian la palabra, ¿sí? Se creen en las mentiras, y esto va a generar que las generaciones se vayan perdiendo y se vayan más y más. Se pierden, ¿en dónde? En el mundo. Dan lugar a la carne, a la idolatría. Son presas de cualquier corriente de doctrina falsa, ¿no?
Esos son los peligros que vienen de una persona, de un pueblo altivo, de menospreciar la palabra. Esos son los riesgos, pero eso es lo que va a generar y lo que el Señor demanda. Esto va a generar, y lo que el Señor demanda es lo contrario. Arrepiéntanse, cambia date cuenta y cambia de dirección, cambia de sentido, cambia de actitud. Estás yendo directo a la muerte. Pero muchos dicen, menosprecian, dicen, no quiero, es mi vida. De algo nos hemos de morir. Bueno, el problema es que se llegan a olvidar de Dios. Estamos viviendo épocas tremendas actualmente. Sí, las generaciones actuales, tenemos jóvenes en la iglesia, gracias a Dios, pero cada vez son menos. Se va, si no se va enfocando las familias en delegar, en enseñar la palabra a las generaciones, a los hijos, y los hijos a sus nietos, y llevar esto como Dios lo ha alcanzado hasta nuestros días. Si no se lleva así, se olvidan de Dios. Sí, entonces, pues llegan allá a servirse para sí mismos. La siguiente, por favor. La altanería de los del pueblo que vimos ahora, leímos en la escritura hacia Israel. Sí, dice: la altanería de los del pueblo proviene de las riquezas. Y esto puede ser no solamente los del pueblo, sino como que en general. La riqueza sí da un cierto sentido, como lo que leíamos en su definición. El pueblo estaba en un momento histórico en el que no les hacía falta, pero también al tener riquezas económicas, también riquezas de ¿qué? Ganadería, tal vez tierras, esclavos, ¿no? Todo eso genera el riesgo o el peligro que llega a pasar, ¿sí? de un corazón altanero, ¿sí? Es que se vuelva en contra de ¿quién? De los justos y de los pobres, ¿sí? De empezar a mirar por abajo, de que no son merecedores de pisar la misma tierra que ellos pisan, de estar en el mismo lugar donde ellos comen, ¿sí? Esto lo hemos visto por siglos, ¿sí? La esclavitud, ¿cómo se llama esta? La opresión de los ricos hacia los pobres, la injusticia, y después actualmente se sigue viviendo, ¿verdad? Pero era toda una nación que estaba en este mismo sentido, los ricos oprimiendo hacia los pobres, cometiendo injusticias, menospreciándolos. O sea, no vale nada una persona pobre, una persona sencilla, justa, para ellos no valía nada. Si no aportaba, si no estaba dentro de la sociedad, eran solamente para venderlos como esclavos por dinero. Así leímos que dice la escritura: ustedes venden al justo y al pobre por dinero. Y ahí tenemos unas imágenes ahí llevando ahí a los esclavos. En esta imagen, a un lado a la derecha, un poquito más actualizada, ¿sí? Tenemos ahí es trata de personas, ¿sí? Abuso por los indefensos. Ahí está una chica, del otro lado están los dólares, ¿sí? El dinero, y por el otro lado, si se alcanza a distinguir, es un joven que lo llevan esposado, ¿sí? Ya es propiedad, lo acaban de vender, ¿sí? Hasta ese punto, porque no vale nada. Pero no solamente quedó allí en venderlos por dinero, sino por cuánto. Dice que los vendían o los cambiaban por un par de zapatos, por un par de sandalias. ¿Te imaginas qué significa eso? No valía nada. Nada. Está en el piso. ¿Para qué es? Para pisotear. Ese es el sentido que nos llevamos a llevarnos hasta dónde puede llegar un corazón desenfrenado por la riqueza, por hacer menos a los demás, por sentirse elevados, por volar alto. Okay. Y la capital de la trata es Tlaxcala. Entonces, yo tengo un conocido que una vez me platicaba que allá encontrabas, ahí en Tlaxcala, hay japoneses, rusos, gente que va a llevarse a las niñas para... Sí, los tratan como, sí, como si fuera un perrito, como esclavos.
para servicio que esclavos sexuales, pero no valen nada. ¿Sí? Los usan o las usan como mercancía. Pero fíjense, allí estamos hablando aquí en una sociedad, no desprecia la palabra de Dios, una sociedad que no busca a Dios, no tiene la ley de Dios, lo que nos hablas aquí en México, en Tlaxcala, así se vive. Pero estamos hablando del pueblo de Israel, oprimiendo a su propio hermano, como sucede en las familias. ¿Sí? Hay una familia rica que dicen hay unos parientes pobres, ¿no? Miran de abajo, y bueno, sucede ese tipo de situaciones. A veces hasta sucede hasta en las mejores iglesias. Pero lo que está hablando, está demandando, es el tema, la altanería de los del pueblo. Y estamos viendo que proviene también de una riqueza mal manejada en un corazón que se vuelve a la altivez. ¿Cómo es el sinónimo de altivez? A la soberbia. Sí, al egoísmo. Sí, en donde pues ya despegan los pies del piso, ¿no? Se sobrevaloran. Sí. Entonces, imagínense hasta por un par de zapatos. Es decir, no nuevos. Había una explicación que escuché que decía de algún maestro, decía: es como si llegara un rico al tribunal y acusara a un pobre, lo demandara, lo acusara. Sí, entonces para darle la liberación o como el soborno por él, el caso es ahí, ¿sabes qué? Ten un par de zapatos y mételo ahí. ¿Cómo ven? Así no vale más. Eso era el asunto, hasta dónde puede llegar el hombre a despreciar a las personas, a hacer menos a un semejante, a hacer menos a uno de tu sangre, a hacer menos a uno de tu pueblo, a hacer menos a uno que Cristo salvó, que no hiciste tú nada, ni yo, pero hacer menos a alguien que no tiene los mismos recursos que tú, que no tiene las mismas, en un sentido, oportunidades, ¿sí? Que tú, pero ¿qué crees? Es tu pueblo, es tu familia, es tu semejante, dice el Señor. Y esto para Dios lo aborrece. ¿Sí? Entonces, o se arrepienten o viene el juicio. Siguiente diapositiva. Dice, los desvalidos, el que hablamos ahí, que pisotean a los desvalidos. Los desvalidos son aquellos que tienen la capacidad, que no tienen, ahí pónganle, no, que no tienen la capacidad de defenderse. Es una persona desvalida. ¿Quién puede ser abusado de esa forma? Ya comentamos algunos. ¿Quién más? Mujeres, niños. ¿Sí? Hay mucho abuso de los que andan trabajando, limpiando parabrisas, vendiendo chicles, humildes que vienen de otras naciones. Muchos abusan de todo eso. ¿Sí? Abusan de todo. ¿Para qué? Para hacer aún más riquezas. ¿Sí? Estamos hablando que los usan como mercancía. Estas personas utilizan como esclavos a los demás, abusando o aprovechándose de su necesidad. ¿Sí? Aquel que llega a pedir prestado y dice la Biblia, lo hace esclavo, ¿no? De ahí, y ahí es literal. Ahí vemos una figura de un hombre rico. ¿Sí? Se ve que porque como viene a ser la figura parece que gordo. Es adinerado, ¿no? Tiene poder, pero está oprimiendo a unos. ¿Cómo se ven abajo? Se ven humildes, pobres. ¿Se ven? ¿Así? Desvalidos. Muy bien. Pero también vemos por allá un abuso de autoridad. Sí, en el trabajo, con las mujeres, el que tiene el poder, el que tiene la riqueza, sí, se siente que puede abusar de los empleados, de las empleadas. Siguiente, por favor. Ahí vemos también que el Señor demanda que un padre se llega a la misma joven que se llega a su hijo. Un padre y su hijo se llegan a la misma mujer. No encontré otra foto para ilustrar esta, pero es una telenovela. Yo no sé cuál, pero a lo mejor ustedes sí saben. Ese es el pecado que demanda de la prostitución. ¿Cuál es?
Ahí está un hombre adulto, una jovencita y el hijo del señor adulto, ¿no? Pues esto Dios lo aborrece. Está demandando hasta dónde pueden llegar a sentirse con poder de poder desvalorar, menospreciar a una mujer y a veces hasta usarla como decías, como esclavos sexuales, ¿sí? Sin límites. Es el número uno en la prostitución, el número uno en la decadencia de las sociedades. Algunos padres sienten orgullo, no sé si ustedes han escuchado eso, sienten orgullo por inducir a sus hijos a vivir su primera experiencia con una mujer de un prostíbulo. Te voy a enseñar a ser hombre. Y llegan al punto hasta te voy a recomendar una. Se los llevan. Exacto. ¿Hasta dónde llega? Es real. Eso estaba pasando en el pueblo. ¿Mande? ¿Cuántos de ustedes han sufrido por eso? ¿Cuántos de ustedes han sufrido, mi hermana? Que es un asunto delicado. Estamos hablando para los del pueblo. Sí, la altanería, eso hace sentir a las personas con poder, ¿sí? De poder hacer lo que quieren y cuando quieren y con quien quieren. Ahí estamos viendo. Siguiente, por favor. Dice, ahí está interesante esta enseñanza, que se acuestan sobre el manto. ¿Ustedes han escuchado acerca del significado del manto que utilizaban los judíos? ¿No? Que dicen algunos acerca del manto que hemos leído, sí lo identificamos, lo leemos en la Biblia y hay pasajes donde se leen acerca del manto, ¿no? Es algo importante. El manto de Jesús tenía bastantes usos, como los que usaban los judíos, ¿sí? La mayoría. Entonces ahí nos da una enseñanza de profanación, avaricia y falta de sensibilidad. El hecho que Dios demandara esto, que demandara que se acuestan sobre el manto para hacer sus fechorías, y aún todavía en el templo donde daban adoración a sus dioses, eso es profanación, es avaricia y falta de sensibilidad. Vamos a ver por qué. ¿Por qué se imagina usted? Pues ahí está, miren, el uso de una figura ahí con los usos de los mantos para abrigarse la cabeza, el cuello, y algunos lo usaban hasta para cubrirse por las noches. Eran unos mantos grandes, cubrían todo el cuerpo, ¿no? Entonces si les agarraba la noche por ahí, pues con eso se cubrían. Era una prenda tan importante, de gran valor para muchos. Para muchos era todo lo que tenían. ¿Mande? También para ponerlo sobre el piso a adorar. Sí, hay algunos que lo utilizaban. Tenía bastantes usos, pero era algo importante que para muchos era todo lo que tenían. Iban y lo empeñaban al tiempo por dinero. Ahí sí, lo empeñaban. La sacaban para comer, se iban a hacer sus cosas en el día. Dice, pero cuando llegaba la noche y no alcanzaban a pagar el depósito por lo que les prestaron, se los prestaban en el templo para que lo usaran en la noche, se cobijaran. Como un acto, era de ellos. Era un acto sensible, era lo que tenían, todo lo que tenían era para que se taparan, pero tenían la encomienda de regresarlo en la mañana. ¿Sí? Si no pagaban el coste, regresaban en la mañana y así se la llevaban hasta que pagaran todos sus refrendos, ¿no? Pagaran era como refrendo. Ok, ahí está. Entonces, en esto se ve que ponían, dice que profanaban el lugar, porque ponían manto sobre manto y sobre los mantos, ahí hacían sus maldades. ¿Sí? Y eran los mantos que les empeñaban, los mantos que llevaban, y sobre ellos entonces venían en la noche y no se los daban, pasaban frío, todo lo que tenían. Eso es inmisericordia, es insensible. ¿Alguna vez ha pasado alguna situación así de injusticia? De todo lo que uno tiene, ¿no? Y no lo regresan, le dan mal uso a las cosas. Pero aquí el Señor lo que dice: estás llegando ya, te estás sobrepasando. ¿Sí? No tienes sensibilidad por la necesidad de los otros. ¿Sí? Vamos allí. ¿Cómo va el desarrollo de este tema, la altanería? El pecado de la altanería de los del pueblo. Siguiente, por favor. La altanería de los del pueblo, número 3, olvida de dónde nos ha sacado de Dios. Y aquí está interesante, hermanos.
Yo quiero que alguien nos platique cómo el Señor sacó el pueblo de la esclavitud. Ya más o menos nos platicó mi hermana Martita. Ellos fueron esclavos 430 años en Egipto y el Señor los sacó con poder, ¿sí? Con portentos, ¿sí? Los cubrió con Una nube de fuego de día, de noche, una nube en el día los guiaba y al mismo tiempo los cubría, detenía a los enemigos. Los detuvo con fuego para que no los alcanzaran. Muy bien, para que no los alcanzaran, los libró con poder, abrió el mar para que pasaran y los cuidó y estuvo con ellos durante 40 años en el desierto. Llegó, ahí están las figuras, el cruce del Mar Rojo, ahí está en el desierto, sí, el campamento, por ahí está el tabernáculo, miren ahí en el centro. Y por acá, que ¿ustedes se acuerdan de esa foto? Las murallas de Jericó, conquistando ¿qué? ¿Qué se dispusieron a conquistar? La tierra prometida, que se encontraba en ¿dónde? Canaán. ¿Qué dice nuestro texto? ¿Eran los qué? Los amorreos, ¿sí? Que representa a todos los pueblos de Canaán. Era uno, ¿no? Pero representa a todos los pueblos de Canaán, los amorreos. Les dice, el Señor destruyó a los amorreos, aún que fueran ¿qué? Allí está una ilustración, que eran gigantes, fuertes, eran hombres poderosos, abusivos también, pero dice el Señor, yo los derroté para entregarles la tierra donde ahora están. ¿Sí? Yo lo hice. ¿Sí lo leímos aquí en este pasaje? Entonces, la altanería, lo que nos hace perder el piso de lo que a veces llegamos a tener, a conquistar con la ayuda de Dios, a veces nos hace olvidar de dónde nos trajo Dios. Un buen trabajo, un estilo de vida diferente. ¿Cuántas veces, y lo decimos seguido, venimos a veces arrastrando los pies, no tenemos un empleo, pero Dios nos da un empleo, nos prospera y como que ya esta iglesia no me gusta, me voy a una más lujosa, ¿no? Sí, ya no los merecen. Es falta de agradecimiento. Falta de gratitud. No digo que pase en esta iglesia, o sea, es una actitud que pasa en el corazón de las personas. ¿Qué piensa usted de esto? Desleales, hay en sus corazones. Sí, la altanería nos hace olvidarnos, ¿no? Parece que lo que conseguimos lo conseguimos nosotros, incluso el conocimiento, la sabiduría que ahora tenemos. ¿Sí? Podemos llegar a olvidarnos de dónde nos trajo Dios. Vemos algunas cosillas, algunas 2 o 3, ¿como qué? Adelante. Dice, acuérdate de dónde te sacó el Señor. ¿Sí? 3 que quieran participar, ¿de dónde lo sacó? En una palabra. ¿Sí? Pues uno dice alcoholismo, otro tabaquismo, maledicencia. Otro por allá que diga de dónde lo sacó el Señor. Otra vez está ahí. La depresión. Pues lo que estamos hablando, el odio, el resentimiento, el rencor, la ira en sí, el pecado. ¿De dónde nos trajo? De la esclavitud. ¿De qué? Del pecado. ¿Sí? De la esclavitud, del pecado, es de donde el Señor nos sacó y nos puso ¿en dónde? Sobre peña. Muy bien. Entonces dice, si eran, fíjate esta connotación que hace, si eran esclavos, lo que dice al pueblo de Israel Amós, con esto que está demandando Dios, si eran esclavos, ¿por qué esclavizan a otro? Si Dios te ha libertado, te ha sacado de la esclavitud, ¿por qué tú esclavizas? ¿Por qué usted esclaviza? Echando cargas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Esclavizar en qué sentido? Transmitiendo los rencores, la altanería, la soberbia. ¿Cómo puede ser? Dejándonos llevar por la inocencia. Abusar de los indefensos. Contratas a alguien y no le paga lo justo, ¿no? Vas a comprarle a alguien y le quieres rebajar la mitad. No le pagas porque es cristiano. ¿Sí?
¿Quieres el descuento de hermano, el descuento de amigo y el descuento del cielo? Dicen. Y dices, ¿cómo? A veces llegar en un momento, pero ver por debajo a alguien porque tú conoces un poco más de Dios, ¿no? Y dices, pobre circunciso, ¿no? ¿Qué podemos más poner aquí? ¿Sí? ¿De qué podemos ser esclavos? ¿De qué éramos esclavos? Ahí está, nos dio rencor. Pues para recordarnos, es que Dios nos ha hecho libres, no nosotros. Es Dios el que nos sacó de allí, de la esclavitud, y a veces nos volvemos soberbios, altaneros, y empezamos a mirar por debajo a los demás, a la esposa o al esposo. Se nos olvida que nos da los talentos que tenemos, ¿Sí? porque no son de nosotros. Exacto, si hay veces que estamos aquí en la iglesia y viene el hombre o la mujer, y porque ya el hombre está aquí en la iglesia, pues ya se cree más santo y menosprecia a la esposa. No, yo ya casi no peco. Yo soy más santo, no me toques. No, sí, cosas tremendas, en donde allí es donde aplica esto. Porque a veces nosotros llegamos a esclavizar y no nos acordamos que el Señor nos sacó de allí. O queremos regresar, ¿qué dice Gálatas 5:1? No vuelvas al yugo de esclavitud del cual el Señor nos ha hecho libres, del cual el Señor nos ha libertado. ¿Sí? Pero aquí el asunto, el tema delicado que está demandando para el altivo, para el altanero, tal vez yo no lo soy, pero en un momento dado tenemos que analizar nuestra vida. Porque a veces Podemos estar cometiendo un acto de injusticia. Otro punto es, si éramos pobres, digamos, en el sentido espiritual, ¿sí? y miserables, como dice la Biblia, de lo vil y lo despreciado nos sacó el Señor. Si éramos pobres y miserables, ¿por qué se alegran y pisotean a los que están en esa condición ahora? ¿Estábamos así ahora? Sí. A veces pasa eso. Sí. Están así porque quieren. Vemos a alguien en la necesidad y a veces pasa uno de largo. No, tal vez no llegamos a eso, pero hay gente que sí llega a pisotear, a abusar, ¿sí? de la bondad, de la humildad. Jóvenes, adultos, todo esto sucede. ¿Sí? Hay jóvenes que también se dejan llevar, ¿sí? Y hacia otros jóvenes. ¿Sí? Y llega hasta un punto de decir, porque yo ya soy más alto. Sí te veo por debajo, ¿no? Porque soy más alto. Pero a veces porque soy de otro tono de piel, ¿sí? Y sucede en ese tipo de circunstancias. ¿Qué es lo que dice el Señor? Alto, eso no me gusta, detente. Miren, a veces somos tan misericordias. Cuando vemos a alguien que peca o se equivoca, lo juzgamos, casi los crucificamos. Nos posicionan ¿cuál es el sentido? No en un sentido de edificación, sino en un sentido de ¿qué? Juicio. El juicio. No que tú sí, como los fariseos, ¿no? Que a veces en vez de ayudarlos a ser restaurados, los han cogido de la congregación por el pecado de adulterio. Exacto. Sin escuchar si realmente está arrepentido, si quiere. Si conocer su sentir. Yo reconozco que en momentos hemos hecho eso. Sí, lo hemos hecho, si no es con la familia, ha pasado en sus familias, lo han visto de cerca. Sí. Situaciones que luego en las mismas iglesias pasan con los hermanos. No es importante entonces saber que hay un pecado de altanería que Dios no aprueba y que dice, alto, arrepiéntete. Siguiente, vamos para lo que dice mi hermana Emi. Entonces, el tema que estamos desarrollando es la altanería del pueblo, el pecado de la altanería de los del pueblo. Y por último, número 4, en este subtema es: pierden grandes oportunidades. Se pierden grandes oportunidades. Dice la Escritura que Dios le dio profetas y nazareos. ¿Sabe usted qué es un nazareo? El que nace y es entregado al servicio de Dios, que no se corta el cabello y eso.
Ok, ahorita vamos a ver para allá. Los profetas, ¿cuál era la labor de los profetas? ¿Qué es un profeta por allá, jóvenes? Es un apóstol ese. Un profeta, el que habla por Dios, el vocero de Dios, ¿sí? Es el que dice, así dijo el Señor. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es su ministerio? Comunicar la palabra de Dios. Pero lo que vemos de los profetas es emitir un juicio para que el pueblo se arrepienta. ¿Se acuerdan del profeta que llegó con el rey David? El que le contó una historia y le hizo ver que él estaba en pecado. Pero también se acuerdan del profeta que llegó, el profeta no era, ¿quién fue? ¿Quién? Natán fue el que llegó con David. ¿Y cuál era el propósito? Que se arrepientan, ¿sí? Hacerle conocer el pecado y que se arrepientan. Esa es la profecía y de lo que ha de venir si no se arrepienten. ¿Qué es lo que tenemos en la profecía bíblica más segura? ¿Cuál es? La palabra del Señor. La palabra de Dios. Y aparte, bueno, esos son los profetas de Dios, ¿no? Que lo que dicen Dios se cumple. Y los de los falsos profetas no se cumple. Muy bien. ¿Es un profeta aquí en Unifam? ¿Hay profetas aquí actualmente? ¿Quién es un profeta? El pastor, los predicadores, pastores, maestros, y están los profetas, los predicadores, ¿sí? Ahí estamos. Entonces, Dios dio profetas a la nación, ¿para qué? Para exhortarles, para anunciarles, y les dio nazareos que eran personas dedicadas, consagradas a Dios, que habían dejado, aquí dice, los profetas son los predicadores que tenemos actualmente. De ahí lo sacaron, ¿verdad? Quizás pudieron seguir prosperando en la nación de Israel, pero su actitud altiva los hizo perder esas bendiciones, además de la aprobación y bendición de Dios. En vez de eso, trajo juicio por no arrepentirse. Siguiente, por favor. Se pierden las oportunidades, la altivez, las bendiciones que Dios da. Ahí está. Dios dio, además de profetas, a los nazarenos que eran hombres consagrados, dedicados. Actualmente hay hombres y mujeres que quieren consagrarse a Dios. Dice ahí, eran dedicados para el voto del nazareo, era para expresar un deseo especial para acercarse a Dios y de separarse uno mismo de las comodidades y placeres de este mundo. Ahí entienden la buena noción ahí. Ahí está en Números 6:38 para los que quieran los requerimientos, que son 3 al menos: que no beben vino ni sidra, ¿qué? No se cortan el cabello, no comen del tallo ni de la vid, y otro, no tocan muertos. Muertos. ¿Cuándo se pretende hacer caer a los consagrados? Aquí dice que esta nación hizo caer a los consagrados, les daban a beber vino, se burlaban de ellos. Y hay mucha gente que pretende hacer caer a un consagrado. ¿Cuándo? A un hijo de Dios, a los que nos dedicamos, a los que nos consagramos a Dios para darle nuestra vida, el servicio a Dios. ¿Ese qué? Te ofrecen una cerveza. Ándale, una cervecita, no, una cubita. Tampoco te lo prohíben en tu iglesia. Ahora te lo prohíben en la iglesia, hacer caer, ¿no? Una no es ninguna. Tentarte. Quizá aún hay muchos que quieren consagrarse a Dios actualmente, pero a veces nosotros somos los que somos de tropiezo. Debemos de cuidarnos de no serlo. Vamos entendiendo entonces el juicio hacia Israel, hacia este pecado de ¿qué? La altivez, la altanería. ¿Sí? Por favor, la siguiente, Alan. Y el juicio de Dios al pueblo altanero dice: haré tambalear tus pies como se tambalea la carreta repleta de gavillas. Una gavilla, que es como un manojo, ahí está de trigo, ¿sí? Ahí está la carreta, miren. Si las han visto luego ahí en la carretera, que ahí van de lado, los camiones llenos de hierbas, de paja, ahí está, miren. Pues dice el Señor, esta ilustración la usa, dice, te voy a poner, es la carga tan pesada que haré tambalear tus piernas. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Dice, está una gavilla, es un conjunto agrupado de sarmientos. Dice, el término se aplica en particular al trigo, cebada y otros cereales. A la siguiente, por favor.
Además era para ilustrar esto. El juicio al que no escapa sin ser humillados es el que Dios está dando aquí. Dice, mucha carga genera inestabilidad. Esta hace caer al piso y perder la dignidad hasta sentirse avergonzado y ser humillado. Hasta ese grado. Es el juicio que viene trayendo Dios para el altivo, para el pueblo altivo, el corazón altivo. La siguiente. Pues ahí está, un juicio inescapable. Con eso termina este pasaje, con eso estamos terminando. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Ahí está el juicio del Señor. Y por último, a la siguiente, por favor. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Vamos a estar trabajando en los grupos familiares. Pueden ustedes, nada más un paréntesis, aquí puse un tema y hay 4 subtemas. Pueden ustedes desarrollarlo, ¿sí?, de una manera en un tema, ¿sí?, y de ahí tomar 1 o 2 subtemas de acuerdo a la necesidad que existe en su grupo. Las conclusiones que tenemos para el día de hoy es: la prosperidad no siempre pone contento a Dios. Anótelo. En muchas ocasiones la prosperidad económica endurece el corazón. La abundancia no siempre significa la aprobación de Dios. No siempre. Viene otros sentidos. Dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, más al altivo lo conoce de lejos. Salmo 138:6. Y el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Proverbios 29:23. Ahí está. Aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Por último, puedes pasar a la siguiente. Vamos a ver ahí algunas tareas, hermanos, anótenle. En este pasaje, número 2, vimos la vez pasada, en el versículo 3, por ahí habla acerca de que quemaron los huesos hasta las cenizas, ¿sí? Entonces les voy a pedir que traiga usted por escrito en su celular, ¿sí?, con una investigación acerca si la incineración es pecado. Si es sí o es no, ahí diga por qué, explique por qué y traiga los pasajes en donde sí dice que es pecado y donde que no es pecado. ¿Sí? Muchos han tomado muchos estudiosos obviamente, han tomado el pasaje de Amós 2:3, en donde dice que fue por una cuestión de pecado, ¿sí?, que quemaron los huesos del rey. Pero vamos a analizarlo, vamos a ver qué dice. Esa tarea es la de la vez pasada. Entonces ahorita le vamos a dejar otra, que es investigar. Está interesante. ¿Cuál fue el imperio y qué rey hizo cautivo a Israel? ¿Y cuál hizo cautivo a Judá? ¿Y en qué años? ¿Qué quiere decir esto? Lo que acabamos de leer, de estos juicios que acaba de emitir, que acabamos de leer, en qué nación, cuándo se cumplieron, qué nación fue la que esclavizó a Israel, el reino del norte, y cuál fue la nación que esclavizó al reino del sur, quiénes eran los reyes en ese momento y en qué año. Y por último lean Amós 3. Mis hermanos, muchas gracias, que Dios los bendiga. Pues vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar al final de este estudio. Gracias, Padre, por el profeta Amós, por la enseñanza que tú nos estás recordando el día de hoy, Señor, acerca del pecado de la altanería y el juicio que ésta provoca, Señor, que fue en un momento dado a Israel. Ayúdanos, Señor, a poder asimilarlo, ponerlo por obra, y que tú, Señor, vengas limpiándonos. Y si alguno, Señor, estamos cometiendo alguna injusticia o haciendo algo indebido, ayúdanos, Señor, a reconocerlo para poder arrepentirnos y alcanzar tu perdón. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en Unifam Coacalco. Bendícenos, por favor, en cada grupo familiar, en cada estudio, Señor. Toca los corazones, da respuestas, Señor, da salidas, y ayúdanos, Padre, a seguir creciendo en amor, en fe, y sobre todo, Señor, poder impactar a las familias alrededor. También te ruego, Señor, por los diezmos y las ofrendas que el día de hoy puedan ser levantadas, que tú las bendigas. Bendice a los tesoreros, bendice la mano que
que diezma, Señor, provee el trabajo a aquel que no lo tiene, y bendice, Señor, la cena de todos y cada uno de los que estamos aquí. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén.